En este programa especial vamos a dialogar con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Conversaremos sobre la realidad de nuestro país, la victoria electoral de Alberto Fernández, los desafíos que se le presentarán a la futura gestión de gobierno y sobre el presente de nuestra América Latina, posando la mirada sobre Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile. Al sur de Latinoamérica se encuentra la octava superficie del planeta, Argentina, nuestro hogar. Somos 45 millones de personas. En 2 siglos de historia transitamos etapas de crecimiento y de crisis, atravesados por divisiones, enfrentamientos y posturas antagónicas hasta casi un punto de no retorno. Hoy, Argentina demanda construir una realidad diversa y plural, que incluya a todos y todas, que sea capaz de superar antinomias para lograr el desarrollo definitivo del país sobre la base de una profunda igualdad social. Para esta tarea necesitamos de un esfuerzo colectivo para imaginar qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Si aún nos divide el pasado, es tiempo que nos une el futuro. Hoy, Argentina piensa. 100 argentinas y argentinos pensando el país. José Luis, un gusto recibirte aquí en esta Universidad de los Trabajadores, la primera universidad de gestión sindical de Argentina, poder conversar contigo sobre tu mirada sobre América Latina, lo que ha sido este proceso de cambio y también de turbulencias posteriores, de rupturas en los códigos del siglo XXI de los procesos democráticos. ¿Cómo ves América Latina hoy? Hay dos análisis que encima de la mesa es necesario realizar. Primero, que conviene no olvidar que hay procesos cíclicos, políticos, económicos y sindicales, y seguramente hemos vivido un ciclo de hegemonía mayoritaria de la izquierda, luego ese ciclo se ha tornado aparentemente de hegemonía de la derecha en muchos países, con una preocupación, y es la emergencia de la extrema derecha, y ahora seguramente estamos nuevamente iniciando un tercer ciclo. Todo esto, y voy a la segunda reflexión, se produce en un momento donde la democracia tiene más preguntas que nunca que hacerse, fundamentalmente por la debilidad de la fortaleza representativa frente a una sociedad internacional, a una sociedad digital, y que pone en cuestión muchas de los principios claros de la representación política, como de la representación financiera, como de la representación económica. Y seguramente nos llevará un tiempo la reflexión. Y América Latina desde la periferia, ¿qué capacidad tiene para buscar o formularse no solo las nuevas preguntas, sino construir las respuestas, ¿no? Sí. Es muy interesante esa pregunta porque siempre he pensado que la identidad de un país, de una nación, incluso la identidad de cada uno de nosotros, no es lo que pensamos que somos, sino cómo nos ven los demás. Bueno, Latinoamérica es ese continente joven, ese continente casi explosivo, ese continente con una fuerza contenida que como que no acaba de definirse. Hay dos cuestiones que para mí son esenciales sobre un proyecto consistente para Latinoamérica visto desde fuera. Uno, el primer tema son las desigualdades sociales. No puede haber tantas riquezas tan acumuladas y luego tanta miseria, tanta pobreza. Este concepto tuyo de abolir la pobreza. Abolir la pobreza y limitar la riqueza. Ahora, lo que diferencia a la humanidad es el camino para lograrlo, ¿no? Eso demanda, desde una mirada progresista de izquierda, un Estado presente, un Estado regulador, ¿no? Que ataque las inequidades que genera el capital y el mercado. Ahora, ¿cómo se puede avanzar en nuestros países latinoamericanos que no tienen quizás la capacidad de los países centrales para regular el capital transnacional, ¿no? Bueno, es evidente que esa es una cuestión que va a depender de una posición global de la comunidad internacional, que pasa por dos aspectos esenciales, que tiene que ser homogeneizar la fiscalidad
en la medida de lo que puede, en la medida en que se pueda, cuestan en la Unión Europea. Tenemos ese problema. Hay países que tienen una fiscalidad más baja y hay una competencia injusta. Y dos, erradicar los paraísos fiscales. Debería de construir un mecanismo. Es muy incipiente. La única foro donde este debate está abierto, se ha dado algún paso tímido, es el G20, donde, por cierto, hay presencia de países de América Latina. Está en proceso un golpe de Estado. Se prepararon la brecha, con apoyo internacional, para un golpe de Estado. El Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados. 24 horas después, el tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia, que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Siempre nuestro triunfo ha sido con los votos del área rural. Que algunos desconozcan este voto, no entiendo. El opositor Carlos Mesa, con un 38% de los votos, se felicitaba por haber logrado una diferencia inferior a 10 puntos respecto a Morales, requisito para poder ir a la segunda vuelta. El sábado, miles de personas continuaban manifestándose en las calles de las principales ciudades bolivianas con barricadas y otros objetos para impedir el tránsito vehicular y el desplazamiento de personas. La movilización del pueblo boliviano no se suspende, no se va a detener. El pueblo boliviano movilizado en defensa del voto y en defensa de la democracia sigue adelante hasta que consigamos nuestro objetivo. La Organización de Estados Americanos aceptó la solicitud de Bolivia que pidió auditar los comicios del pasado domingo, dejando claro que los resultados serán vinculantes para ambas partes. Ratificamos que la transparencia es importante y estamos a la espera de que concluya el proceso de conteo en los 9 departamentos del país. ¿Cómo ves la elección de Bolivia? Bueno, el presidente Evo Morales ha expresado su oferta de hacer una auditoría, incluso ha ido más allá. Ha dicho que si esa auditoría se demostrara alguna irregularidad o un fraude, iría a segunda vuelta. Me parece que ya más no se puede a un demócrata, en fin, ¿qué más le podemos pedir? Es decir, ha sido una elección ajustada, es verdad, ¿no? Pero ha ganado. Pero las reglas son las reglas. Me ha sorprendido muchísimo que la OEA, que en principio es la Organización Americana del Respeto de la Legalidad Democrática, haya dado esta respuesta. Es realmente insólito para cualquiera que lo que propugne es la defensa de las reglas democráticas. Pero bueno, el señor Almagro no me sorprende mucho tampoco estas posiciones. Una decepción porque era una persona de izquierda que hoy tiene una mirada tan contraria a los intereses del progresismo latinoamericano. Bueno, los intereses ya no solo del progresismo, es decir, es que en Latinoamérica, ante ninguna circunstancia, como se ha demostrado, ante ningún país, como la historia nos acredita, no cabe la acción de la injerencia, de la presión, de las sanciones. Esto sí que es una política antigua que desborda cualquier visión del multilateralismo, de la legalidad internacional, cuando debe haber los principios de cooperación, de ayuda. No, lo que hemos vivido, porque el señor Almagro será conocido en su paso por la OEA como una de las personas más responsables de la crisis de Venezuela, hemos vivido una situación muy insólita, que seguramente en su momento será objeto de profundo análisis. Es muy llamativo que un grupo de países latinoamericanos, de gobiernos latinoamericanos, apoyados por la OEA, por el señor Almagro y por la administración americana de Trump, esto es importante porque yo viví los dos momentos, se hayan convertido en una especie de tribunal, ¿no? para juzgar a un país, exigirle, condenarle, aislarle. Es decir, no es ese el espíritu a través del cual se puede construir, incluso aún en las situaciones en las que uno pueda considerar temas de derechos humanos, de democracia. Yo conozco bien lo que sucede en Venezuela. Este es un camino que marca un ejemplo muy negativo. ¿Y cuál es la salida de esa crisis política, económica, hasta humanitaria que tiene Venezuela? Bueno, hay un problema esencial. Es que en Venezuela hay que renovar un consenso fundacional entre dos visiones muy antagónicas. Cuando uno está allí y escucha hablar de pueblo opositor y pueblo chavista, se da cuenta hasta qué punto
hay una fractura social, política, que impide el que eso. Hay una convivencia mínima de las reglas para poder salir adelante. Pues fíjese lo que fue. A mí me vino a buscar, yo no estaba en mi radar, no estaba Venezuela, siempre Latinoamérica, pero no en particular, me vino a buscar la oposición moderada, que ha firmado ahora unos acuerdos de un diálogo nacional con el gobierno. Me vino a buscar porque se temían ya en 2015 que aquello pudiera derivar en una confrontación civil. Hablemos claro, ¿no? No quiero pronunciar la palabra guerra civil, pero una confrontación civil. Y empecé a hacer una tarea de aproximación, de diálogo, muy comprometido con el tema de las personas que están en prisión. Trabajé porque fueran liberadas, muchas de ellas. Eso es muy exigente, te vincula mucho a las familias y ver la capacidad que tenía de diálogo. Si puedo decirlo, yo he sido acusado de todo, de castrochavista, en fin, de las situaciones más insólitas que uno podía ver en mi vida, pero siempre he podido tener la capacidad de diálogo con el gobierno de chavistas. Por supuesto que hemos hablado de los errores cometidos, de los problemas que existen, y me parece que o sea, no puedo entender cómo hay una aproximación a Venezuela tan desequilibrada. Es más, creo que muchas de las cosas que están pasando en el continente son fruto de esa especie de carta blanca, esa especie de doctrina que Trump ha permitido a los sectores más conservadores latinoamericanos, diciendo ahora es la nuestra, más o menos. Tenemos la oportunidad de que aquí la izquierda sea residual, que el comunismo deje de existir. Para todos casi les llaman comunistas, ¿no? Bueno, cuando Bolsonaro asume, que dice en su discurso, vamos a erradicar el comunismo, como si Brasil fuese un país comunista. Sí. Pero bueno, es tragicómico por el momento. Es decir, bueno, todo eso ha creado una falsa sensación de fuerza y que ha permitido políticas más conservadoras, más restrictivas, más austeridad, de menos avance social, y esto es lo que estamos viendo, la reacción. Y ahora o sea, el delirio llega a tal punto que están acusando a Venezuela y a Cuba, que tienen muchos defectos, pero no tienen el poder de hacer lo que han hecho en la sociedad chilena, que ha sido una movilización impresionante. En cualquier momento lo acusan de los problemas de Cataluña. Sí, es fácil, ¿no? Lo cual, siempre que uno tiene que acudir a un chivo expiatorio, a una conspiración universal, pues sabe que está con argumentos de barro muy poco sólidos. América Latina ha sido una de las mejores regiones mundiales a resistir el embate de la crisis y que más está aportando a la recuperación mundial. Conviene subrayarlo. En este año 2010 va a tener un crecimiento en el entorno del 6% y está, por tanto, en el grupo de países que lideran la recuperación mundial con los países emergentes de Asia. El Partido Popular no puede hablar de la unidad europea porque dividió Europa. El Partido Popular no puede hablar de la Constitución Europea porque bloqueó la Constitución Europea. Y el Partido Popular no puede hablar de la paz porque nos llevó a la guerra. Y nosotros podemos y queremos hablar de Constitución Europea, de unidad europea y de la paz en Europa. Amigas y amigos, la justicia social es voluntad, es determinación, es proclamar que no habrá ningún gobierno, ningún país que pueda garantizar el éxito a cada persona en su vida. Pero sí debe cada gobierno y cada país garantizar la igualdad de oportunidades a todos para que puedan tener éxito en la vida en las mismas condiciones. Eso es lo que distingue a un país. Y José Luis, ¿no ha condicionado a la izquierda la capacidad de ampliar sus utopías? ¿No se ha vuelto en parte muy conservadora con el sistema? El sistema es poderoso y la alternativa, digamos, a lo que es la economía de mercado, a la acumulación de capital para promover crecimiento económico,
digamos que no es fácil imaginarla. O sea, debemos de tener una cierta, siempre me ha parecido muy importante, una cierta humildad intelectual. Sabemos que el capitalismo genera desigualdades, a veces lacerantes. Sabemos que la mayoría de las grandes fortunas, los poderosos, en fin, algunos llaman el establishment, ¿no?, suelen estar en el campo de la derecha, pero eso no determina una elección. El Estado debe ser fuerte, debe proveer una salud universal. Bueno, el modelo que llamamos socialdemócrata en Europa ha tenido bastante éxito. Seguramente no ha colmado todas mis aspiraciones, cómo no, pero me produce mucha satisfacción ver que en mi país un inmigrante ilegal es atendido en la sanidad pública en las mismas condiciones que la persona con más dinero de España. Esto es un logro extraordinario. Ahora bien, claro, tenemos la desigualdad que no se controla y que hay que controlar más en el ingreso. En mi experiencia, un tema esencial, no hay más que ver cómo reaccionan los economistas ortodoxos y la derecha, es el salario mínimo. El salario mínimo. Es verdad que en países con más o menos informalidad tiene impacto. Por ejemplo, yo creo que la informalidad laboral es también un atentado a la dignidad humana, un atentado directo a la dignidad humana y que habría que abolirlo exactamente igual. ¿Y podría avanzar la Comunidad Europea en un salario digno, ¿no?, que genere un esquema de equivalencia de ingreso en todo su territorio? Puede avanzar. Yo no descarto que la Unión Europea establezca un salario mínimo y que establezca también un seguro de desempleo europeo. Sería una gran garantía. Si tú tienes la fuerza del conjunto, como nos ha pasado con la moneda euro, y evidentemente había que perfeccionarla, la crisis nos ha llevado a hacer nuevas medidas de una moneda más unida, más fuerte, más sólida, con más raíces. Bueno, pues eso es una gran garantía. Imaginemos en Latinoamérica, pues mañana hay crisis de un país, si hubiera esa unión económica, esa unión fiscal, esa incluso unión monetaria, ¿por qué no? Pues todas las monedas de Latinoamérica seguramente pues tendrían un mayor valor. Ya sabemos que es muy difícil esta tarea, pero si miramos a largo plazo, si la política del momento, que es muy asfixiante, nos dejara mirar a largo plazo, yo creo que el gran proyecto de Latinoamérica en estos momentos es su unión política, económica, social, fiscal y, por supuesto, unión en la acción exterior. ¿Y eso no fue lo que se abortó? Digo, uno cuando ve la prisión de Lula, ¿no?, el Brasil que hace 5 años discutía la foto de los vencedores de la Segunda Guerra, porque era el único país que había surgido para esta discusión como big player. Y hoy Brasil no tiene horizonte. Sí, ¿no? Ha salido del contexto internacional. Absolutamente. No solo ha salido, sino que aparece como algo esotérico, ¿no? Un país decisivo, tanto en lo que podemos decir la construcción del primer programa social mundial, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de ahí, en el diálogo norte-sur, en el diálogo emergentes, en el diálogo de unidad latinoamericana, Brasil era un referente básico, pero la huella está ahí, es lo importante. Ahora, en fin, interpreto el fenómeno Bolsonaro como algo coyuntural y veo que el Partido de los Trabajadores, y esperemos que Lula pronto, paseando por las calles, haciendo sus discursos emotivos, poniendo su fuerza en la conciencia del pueblo brasileño, revierta esa situación en poco tiempo. Y sin duda alguna Brasil, México, Argentina. Doy un gran valor a la nueva etapa de Argentina. Gracias a todos los que nos votaron. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. El gobierno
volvió en manos de la gente. El gobierno volvió en manos de los argentinos. El gobierno está en manos de las argentinas. Gracias por todo, gracias por acompañarnos. Los abrazo. Muchas gracias. ¿Cómo ves esta nueva etapa? Pienso que Alberto Fernández es un hombre muy comprometido con la Unión de Latinoamérica, que va a ser uno de sus grandes temas, las conversaciones que he tenido, por supuesto, atender la muy perentoria situación de su país, desde el punto de vista financiero y de los compromisos de deuda y demás. Va a ser muy interesante ver la dialéctica Fondo Monetario Internacional, países desarrollados en relación con Argentina. Ese es el primer gran reto tras la crisis financiera y económica, en la que hasta el Fondo Monetario Internacional hizo una parte de autocrítica. Pero siempre llega tarde, ¿no?, la autocrítica del fondo. ¿Cómo? Bueno, pero yo que sigo mucho, he tenido, en fin, que estar cerca del fondo, hay cosas que hemos leído del fondo que son sorprendentemente autocríticas y favorables. Por eso cuesta entender... No es el Foro de Sao Paulo, ni se va a parecer nunca. Pero cuesta entender, ¿no?, lo que fue el último proceso de vinculación del fondo con la Argentina, ¿no?, una transferencia récord de compromiso de 57.000 millones de dólares, que ya se han transferido 45.000, y que ha sostenido una fuga de capitales récord que ha tenido nuestro país en el último año y medio. El fondo transfiere un gran volumen de ayudas a Argentina y los mercados se muestran casi impasibles, ¿no? El fondo está sorprendido también, ¿no?, porque si teníamos hasta ahora, es verdad, los grandes fondos internacionales, he estado sentado negociando con alguno que tenía un capital 3 veces el PIB español, que no es broma, que no es broma. Bueno, esos eran grandes poderes. Ahora a eso hemos sumado los grandes poderes de las compañías tecnológicas, los famosos Google, Apple, Facebook. Que profundizan la desigualdad, ¿no?, la concentración, sí, en cierto punto, de la economía. Siempre, intelectualmente, es muy atractivo, porque es verdad que la capacidad de revolución tecnológica que han tenido y los descubrimientos que nos ponen encima de la mesa pues son impresionantes en la era del tiempo que nos va a tocar vivir, al menos, ¿no? A la vez son grandes máquinas de desigualdad y seguramente de deterioro no voluntario. A veces puede que algo, pero no voluntario. Deterioro de una opinión pública libremente formada y, por tanto, de los grandes valores democráticos. Bueno, ahora necesitamos más urgente que nunca, integrar todos estos procesos. Solo vamos a poder hacer desde una perspectiva progresista, que a mí es la que me interesa, si lo hacemos juntos. El tema es cómo en esta agenda del presente y que va a marcar el futuro que vos estás planteando en términos de las compañías tecnológicas, lo disruptivo, ¿no?, que emerge cotidianamente, América Latina se le sigue imponiendo una agenda de la urgencia, ¿no?, la urgencia social, los déficits institucionales, los retrocesos que hemos tenido en los últimos años. ¿Cómo dar ese debate en dos velocidades distintas, ¿no? Pienso que la derecha ha marcado una agenda de intentar renacionalizar las políticas, volver al discurso nacional, soberanista. La derecha más derecha sabe que el proceso de integración latinoamericana es lo que haría fuerte un proyecto avanzado, progresista, democrático y social. Lo ha intentado bombardear por todos los sitios y esa, por tanto, es la primera conclusión. La segunda, creo que hoy existen las condiciones para que esas compañías tecnológicas puedan, se exige, hay que tener valentía política, esas compañías tecnológicas puedan prestar otros servicios que no sean estrictamente los servicios de la lógica del mercado. Para que haya proyectos que se puedan llevar a la práctica hay que estar unidos y organizados. No hay otra tarea, sino, como pasa con muchos movimientos sociales que pueden en un momento dado hasta cambiar un sistema, derrumbar un gobierno, pero al día siguiente, ¿cuál es la alternativa? Si no se ha hecho algo organizado, unido, consistente, con un proyecto, pues seguramente este es el temor muchas veces de las grandes explosiones sociales. Yo reivindico los partidos. Y quien más ataca a los partidos son las fuerzas más reaccionarias. Los partidos son los auténticos asideros para los cambios políticos, para los instrumentos. Bueno, esta es una reflexión. Los partidos podrán mejorar y demás. Y luego, no olvidemos una cosa. Los partidos son, ante todo,
son ante todo una gran universidad de la conversación política. A veces hay cacofonía, divisiones, pero es donde se habla de política pura, pura. Pero hay conversación. Muchas veces lo que tenemos a través de las redes sociales es más simplemente una conexión, pero no estamos muy conectados, pero no estamos más comunicados. José, última pregunta. ¿Qué es ser de izquierda en el siglo XXI? Hay una aspiración, en mi opinión, es básica, y es que la gente común, el ciudadano que vive de su trabajo, que ha nacido de su trabajo, pueda tener las mismas oportunidades que cualquier otro. No las oportunidades de tener éxito, que eso es el éxito ya es otra cosa, pero que tenga las mismas oportunidades para poder tener éxito. Es decir, el día que una sociedad pueda ser, ahora con el Big Data, con la inteligencia artificial, se puede hacer perfectamente. La política también debe utilizar estos instrumentos. Es decir, se pueda evaluar si una persona cuando nace tenga y en su desarrollo, en su adolescencia y juventud haya tenido las mismas oportunidades reales, bueno, esa será una sociedad de izquierdas.